Hola a todos que están. Hoy vamos a tener una conversación con un agente de préstamos hipotecarios que se llama Ed Simonetti. Hola Ed, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. ¿Y tú, Kelly? Bien, bien, encantada de finalmente poder hacer ese programa contigo. Y yo igual. Yo quería hacer hoy una conversación un poquito básica porque yo sé que hay muchos clientes que quieren comprar y no saben o tienen mala información de si le conviene más un préstamo de los FHA o un convencional. Entonces yo quería que quizás abordaras un poco de cuáles son como las diferencias básicas y cuándo conviene más que alguien aplique para un FHA, si es solamente únicamente por no tener un porcentaje alto de inicial o si hay otros criterios por el cual una persona preferiría un FHA versus un convencional o viceversa. Kelly, cuando yo estoy trabajando con un cliente, siempre analizamos la manera más favorable para ellos, comprar convencional o comprar con el FHA. Básicamente, el cliente va a comprar una casa que es de dos, tres o cuatro familias. El FHA, especialmente si es la primera casa que van a comprar, es mucho, mucho mejor. Porque pueden comprar con un pronto de 3.5%, usan menos dinero y califican para un préstamo más alto. Entonces, si vas a comprar, cualquier cliente que está comprando por primera vez y se sienta conmigo, aunque yo le voy a analizar comprar convencional comparado al FHA, normalmente cuando están comprando una casa de varias familias, dos, tres o cuatro, les sale mucho mejor el interés, el dinero de su bolsillo y la calificación es mucho, mucho más fácil. Pero si están comprando una casa de una familia, entonces analizamos cuál pago les sale más barato. Porque entonces puede comprar con convencional con el 5% de entrada o el FHA de 3,5, que la diferencia es mínima. Pero los intereses del FHA siempre son más bajitos que el convencional, pero el seguro de PMI, de dar menos del 20% de entrada, el FA es mucho más alto. Entonces, cuando eres una familia, siempre sacamos el pago basado en un interés más bajito. El FHA comparado al convencional, que el interés es un poquito más alto, y le calculamos el pago que le sale más barato. Ya como 50% le sale convencional un poquito más barato. Todo depende en el score y el crédito que ellos tienen. Y la ventaja del FHA siempre es que ellos, cuando tú compras con el FHA, calificas para un préstamo más alto. Y hoy en día que el mercado está tan caro, la gente aprovecha y coge un FHA porque la diferencia de comprar una casa depende en el ingreso. Puede ser que tú califiques $50,000 más para una casa comprando con el FHA comparado al convencional. Entonces ese es uno de los motivos que yo uso para lo que están comprando, si le beneficia el FHA, porque van a calificar con una casa más alta y el mercado hoy en día está loco. Y si un cliente tiene, por ejemplo, tiene de entrada el 20% de inicial, ¿le conviene más hacer el convencional o también puede hacer el FHA y no tener que pagar el seguro de préstamos, el PMI? Normalmente si tienen el 20% de entrada, vamos a tratar de hacerlo convencional porque no tienen seguro de mortgage. Pero tenemos que ver si califican o no, porque a veces si la casa está más alta, con el FHA y el 20%, como le digo, van a calificar por un $50,000 más caro la casa que el convencional. Pero siempre para evitar el seguro de hipoteca, yo trato de hacer con el 20%, de hacer el préstamo convencional. Y la única manera que lo cambio es si no califican con el 20% convencional, pero sí califican con el FHA con el 20%. Y eso sería ya por términos del crédito, quizás, o de Crédito ingresos y primeramente y deudas. el ingreso, porque si el ingreso no califica para la casa que está tan cara, entonces con el FHA califica un poquitico más que el convencional. Ok, perfecto. Es más fácil una versus el otro préstamo, o sea, para calificar. Yo sé la respuesta, pero o sea, un FHA versus un convencional, una persona que tenga un crédito promedio y tenga un 10% de inicial. Bueno, acuérdate que el convencional necesita un credit score de 620. Si no tiene 620, el convencional no lo va a aprobar. Entonces, en esa manera, si tengo un cliente con los credit scores así, lo hacemos FHA porque ellos van a estar
580 de score hasta con el 3% de down payment de pronto. Entonces, si el cliente es automáticamente, lo hacemos FHA cuando el crédito lo tiene de 619 para abajo. Si tiene el 10%, en realidad no importa, porque el FHA y el convencional lo que va a hacer es mirar los scores primero. Y si el crédito no está suficiente, entonces tenemos que hacerlo FHA. Termina para cuál califica. Claro. Y si tienen deudas altas, tú puedes tener, por ejemplo, un 620, puede calificar convencional o FHA, pero tienes muchas deudas y no vas a calificar con el convencional, entonces lo hacemos con el FHA también, porque el FHA tiene más flexibilidad con el ingreso de uno a tener más deudas para poder calificar para un préstamo. El convencional califica hasta el 50% de tu ingreso, es lo máximo que ellos van a hacer un préstamo, incluyendo el pago con interés, capital, taxes, seguro y seguro de mortgage, y tu deuda. El convencional no va a aprobar ningún préstamo que tenga más del 50% de tu ingreso que está utilizando para el pago del mortgage nuevo y las deudas tuyas. El FHA va al 56.9%. Si tú tienes deudas Ok. altas, es posiblemente que yo, aunque tú tengas dando el 10 o el 20%, a lo mejor yo te cambio y te digo, no, mira, tú tienes mucha deuda, o pagamos las deudas o hacemos un préstamo con el FHA. ¿Y los préstamos FHA son únicamente para primeros compradores? No, puede tener, no tiene que ser primero el comprador. Lo único que el FHA no permite que tengas dos préstamos del FHA. Mismo tiempo. Y si yo le firmé como un cosign, ¿verdad? Para un préstamo FHA a mi hermano el año pasado, pero este año yo quiero comprar mi casa, ¿yo puedo aplicar para un préstamo FHA? Sí, tiene que haber hecho tu hermano 12 pagos consecutivos. Después de un año, tú como el cosigner puedes pedir que te hagan un préstamo, aplicar para un préstamo, mientras que tú puedas comprobar que el pago se hizo por usted y no por que hizo por tu hermano, no usted mismo. Si tú puedes comprobar 12 meses que tú no has hecho el pago, entonces se escribe una carta explicando que yo fui un cosigner, ahora mi familia está cambiando, yo me voy a casar o necesito mi propia casa, y el FHA te permite a tener dos préstamos del FHA. Sí, de renovación. El convencional también lo tiene. El FHA se llama el 203K, que hay dos diferentes préstamos, uno que es mucho más sencillo si los arreglos son hasta $35,000, y el otro no tiene límite en lo que tú puedes arreglar con la casa. Es un buen programa. Realmente si encuentras una casa que no va a pasar el appraisal, no va a pasar la inspección, entonces tú puedes hacer el préstamo con el FHA de renovación y todos los arreglos se hacen después del cierre. El vendedor puede vender la casa en los mismos términos de 30 días. Tú compras la casa y haces los arreglos y después te dan el certificado de ocupancia que ya pasa la casa con todas las inspecciones. Afortunadamente, como los precios de la casa están tan altos, no todo el mundo está usando ese programa, pero es un programa fantástico porque si encuentra la casa barata, le puede invertir. Hacíamos mucho préstamo antes de COVID, pero ahora está muy poco, pero sí lo puedes hacer convencional y con el FHA. Ok, perfecto. Y yo sé que, o sea, trabajando contigo, yo sé que tú prestas un servicio excepcional a los clientes, que tú siempre estás en comunicación a todo horarios, que tú siempre informas al cliente. Y me gusta mucho porque yo lo he visto trabajando contigo, que tú sí le presentas, o sea, las mejores opciones, sea FHA, sea convencional, sea este por ciento de inicial, etcétera. Pero en tus propias palabras, ¿cómo tú te diferencias? O sea, ¿qué le ofreces tú al cliente? Si yo estoy hablando con dos agentes de préstamos hipotecarios, o sea, ¿por qué te elegiría yo a ti y no a otro agente? El primero es que yo soy el dueño de la compañía. Yo no soy un loan officer que tiene que pedir permiso, hacer varias cosas al manager. Yo soy el dueño de la compañía, tengo mucha flexibilidad, experiencia. El mes pasado cumplimos 36 años de tener la compañía abierta. La diferencia conmigo es normalmente
aparte que el servicio va a ser mejor, pero conmigo los intereses y los gastos que tiene el préstamo va a ser siempre un poquitico más barato comparado a un loan officer que tiene que tener los precios de gasto de cierre y de los mortgages más controlados por su compañía. Y como yo soy la compañía, controlo los intereses y los gastos muchísimo mejor. Y la experiencia mía cuando es un préstamo difícil, porque en el mercado latino ningún préstamo es fácil, tenemos la experiencia de hacer las cosas mejor y más rápido y con mejores intereses para el cliente. Entonces la diferencia conmigo es que tú estás trabajando con un dueño de la compañía que tiene 36 años de experiencia comparado a un loan officer que nada más puede aprobar lo que la compañía de ellos quieren hacer o no quieren hacer este tipo de préstamos. Tienes más flexibilidad, tienes más oferta de productos financieros, o sea, para los préstamos. Ok, eso es todo por hoy. Me gusta hacer episodios cortitos para que la gente lo pueda escuchar y se informe, y también después yo voy a poner tu información de contacto para si alguien tiene preguntas ya más individualizadas para su caso. Perfecto, gracias, Katie. Está bien. Chao, bye.